buenas noches, bienvenidos a otro encuentro de la Cátedra Iberoamericana con la participación del presidente Ernesto Samper, quien preside la Corporación Escenarios, una fundación radicada en Bogotá, Colombia, y de Pablo Gentili, quien había sido director de la CLACSO, el Comité Latinoamericano de Ciencias Sociales, y actualmente es viceministro de Educación en el gobierno de Argentina. Esta noche vamos a conversar sobre el tema de la brecha digital, su impacto en toda América Latina y el mundo, y sobre todo su incidencia en lo que tiene que ver con la educación. Como sabemos, la brecha digital implica una especie de desigualdad de uso y acceso al Internet o a las tecnologías digitales. Es como una nueva desigualdad que se añade a las que ya conocemos: desigualdad en el ingreso, desigualdad en la distribución de la riqueza. Ahora tenemos una desigualdad en la esfera digital. Pero esa desigualdad, esa brecha que existe, tanto en el plano internacional, porque es una brecha digital entre estados, pero también a nivel de cada país, se da una brecha digital que tiene que ver con diversos indicadores. Por ejemplo, hay mayor acceso y uso del Internet o de las tecnologías digitales en las ciudades que sobre las zonas rurales. Existe mayor acceso en los sectores de población socialmente más altos, o sea que hay una estratificación social que se refleja en el acceso y uso de las tecnologías digitales. También hay una brecha de género. En fin, digamos, hay distintos indicadores que van estableciendo esa desigualdad en el acceso y uso de las tecnologías digitales. La pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto extraordinario en lo que tiene que ver con la economía, en lo que tiene que ver con la sociedad, medio ambiente, pero el impacto ha podido ser mitigado justamente por el uso de las tecnologías digitales. Esta noche vamos a concentrarnos también en lo que tiene que ver con el aspecto educacional, cómo la educación quedó impactada, suspendida desde el punto de vista presencial como consecuencia del impacto de la COVID-19. Pero cómo la educación pudo ser continuada apelando justamente al uso de tecnologías digitales. La educación online o la educación también fuera de línea, a través de la radio, a través de la televisión, es decir, educación a distancia. Pero la que resulta más efectiva obviamente habría sido la educación a través de Internet. Desafortunadamente, la infraestructura que hace posible el uso de Internet no está establecida en todo el territorio nacional en los países de América Latina y el Caribe. Hay mayor acceso en ciudades, como he dicho, que en los campos, y eso genera una dificultad para que estudiantes en las zonas rurales pues puedan justamente hacer uso del Internet como forma de continuar un proceso educativo. En fin, la pandemia del COVID-19 ha puesto en evidencia las carencias, las insuficiencias que tenemos en lo que tiene que ver con la infraestructura tecnológica para hacer posible la educación online, como hemos tenido que recurrir ahora en estos tiempos de pandemia. Pero eso, que representa ciertamente un reconocimiento a una brecha que se añade, una brecha digital que se añade a las brechas preexistentes, también representa una oportunidad, porque el uso de estas tecnologías ha acelerado el proceso de construcción de campus virtuales en la educación, en el teletrabajo, en la medicina, en distintos aspectos, ¿verdad?, de la vida económica y social de nuestros pueblos. Entonces, ese es el tema que tenemos para esta noche y contamos pues con la presencia del expresidente Ernesto Samper y de Pablo Gentili. Adelante, Ernesto. Muchas gracias, Leonel. Un cordial saludo a Pablo, nuestro invitado hoy. Para nadie es un secreto que uno de los impactos más profundos que produjo el aislamiento con el cual los gobiernos, en uso de su legítima defensa, se defendieron de este enemigo invisible, agresivo y desconocido que era el COVID-19. Repito, uno de los mayores impactos fue el que se produjo a través del aislamiento, en el distanciamiento de la gente y en el aparecimiento, como ya lo señalaba el presidente Fernández, un poco a la carrera o la anticipación de todos aquellos innovaciones que se estaban trabajando
en el campo de la inteligencia artificial para involucrarnos en una serie de procesos a distancia, como el teletrabajo, la teleeducación, la telemedicina o la telebancarización. Precisamente esas innovaciones estaban estrechamente ligadas a las posibilidades de conexión que tuviéramos en América Latina. Y las cifras que hemos conocido recientemente sobre esas posibilidades de conexión pues son preocupantes. En aquellos hogares que reciben entre 3 y 5 dólares diarios, los niveles de conectividad son del 24%, es decir, hay cerca de un 76% de hogares que no tienen en este momento conexión, de hogares pobres. Y si nos vamos, como ya señalaba el presidente Fernández, al tema de las diferencias entre el campo y la ciudad, pues estas pueden ser del nivel del 70 al 80% en estos sitios. El 46% de los latinoamericanos en general o no tienen conexión en este momento a las redes o no tienen los instrumentos digitales que necesitarían para conectarse, como puede ser un computador, un teléfono o una tableta. Esto hace que el tema de la brecha digital surja con un especial énfasis, porque podrían inclusive profundizarse las brechas que ya teníamos en el 2019, como la brecha entre el campo y la ciudad, la brecha dentro de clases sociales o las brechas de género. Podrían hacerse más profundas si no hacemos unos esfuerzos considerables en la provisión de estos sistemas de conexión y de comunicación que dejarían aislada una gran parte de la población. Y dentro de estos procesos, creemos que uno de los más importantes es el proceso de la aplicación de estas tecnologías digitales a la educación misma, porque está claramente demostrado que según las cifras de la UNESCO, que la falta de presencialidad y de conexión ha dejado alrededor de 165 millones de niños latinoamericanos, prácticamente han perdido un año de conocimientos, y si esto lo miramos desde el lado de los docentes, también las mismas estimativos de la UNESCO señalan con la utilización de la encuesta PISA que 66 millones de docentes no tenían las condiciones para el manejo de la digitalización. Entonces, estamos en una encrucijada muy profunda, y es que tenemos la necesidad de mantener unos ritmos de conocimiento que se han venido siendo afectados, pero no tenemos en este momento, no estábamos preparados para estos esfuerzos de conectividad que son requeridos para dar el paso hacia un proceso de teleeducación. Precisamente para examinar esos temas, hemos invitado en el día de hoy a Pablo Gentili. Tiene una hoja de vida muy, muy extensa. Ya lo señalaba el presidente Fernández, es actualmente viceministro de Educación en Argentina, tiene un magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación, es licenciado en Ciencias de la Educación, profesor del programa de posgrado en Educación de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, investigador de políticas públicas de la misma universidad, fue secretario ejecutivo de Claxo, su director, y ha estado trabajando en todos estos temas de una manera intensa. Así es que vamos a darle la palabra a Pablo para que en un término breve, como son todos estos plazos casi dramáticos que nos impone el Internet, en unos 10 o 12 minutos nos comparta sus reflexiones
al terminar el plazo, los 10 o 12 minutos, le vamos a mostrar un papelito para que vaya redondeando sus ideas. Estamos seguros de que son muy interesantes. Muchísimas gracias por acompañarnos, Pablo. Bueno, muchísimas gracias, Ernesto, presidente Leonel Fernández, querido Ernesto Samper. Es un honor estar con ustedes, con la FUNGLODE, que realiza un trabajo tan importante hace tantos años en toda América Latina. Me he tenido la oportunidad de participar en diferentes momentos de actividades de FUNGLODE cuando estaba en Claxo y en Flaxo, también en la Corporación Escenario. Es un gran honor poder estar aquí en un tema tan importante como este, como lo señalaban el presidente Leonel Fernández y el presidente Ernesto Samper al inicio de esta jornada, donde nos ponían de relevancia algunos de los temas fundamentales del problema de la brecha digital, que no es nueva en América Latina o en el mundo, porque no es un problema exclusivamente de América Latina. En nuestra región se hace, por supuesto, mucho más agudo porque somos la región más desigual del mundo y por lo tanto todas las formas de desigualdad, todas las brechas se intensifican y amplifican en América Latina. Pero esto es un problema global que puso de relevancia la pandemia y que tiene una característica. Por un lado, pone en evidencia la complejidad de los procesos de desigualdad social y de desigualdad educativa, y también pone de relevancia la complejidad de los desafíos de construcción de sistemas educativos y de sociedades más igualitarias. Como decía también el presidente Leonel Fernández, la brecha digital pone al descubierto una injusticia social muy profunda y al mismo tiempo pone también de relevancia una gran oportunidad de poder desarrollar políticas públicas que impacten en la vida de nuestros pueblos y construyan más oportunidades, más justicia, más dignidad, más derechos, especialmente en las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad, pobreza o abandono, muchas veces por parte de las políticas públicas y de los estados, especialmente en los gobiernos neoliberales que lamentablemente se han expandido durante muchísimos años y todavía se expanden en toda nuestra América Latina. Permítanme mencionar dos cuestiones que son importantes cuando se habla de brecha digital. La brecha digital hace referencia, por un lado, a una cuestión muy clara y evidente y contundente, que es la imposibilidad de tener acceso a medios electrónicos y a un sistema de conectividad que permite tener acceso a la Internet, que es ese gran medio que nos permite, esa gran plataforma que nos permite estar conectados y conectadas. Esta es una dimensión de la brecha digital. Hay otra dimensión de la brecha digital que no es menos grave y compleja, y es la que está pasando más desapercibida, pero es la que tenemos que prestarle especial atención, que es la brecha de contenidos, porque para tener acceso a o para reducir la brecha digital es necesario, por supuesto, tener una tablet, un computador, un teléfono móvil y, por supuesto, un punto de acceso a Internet. Pero este no es solo el problema, porque este es el medio para acceder a algo. El gran problema que se está intensificando en América Latina hoy es que justamente se amplían las oportunidades de tener acceso a ese algo, pero ese algo sigue siendo hoy un bien profundamente escaso, muy concentrado en la producción o en los servicios que prestan proveedores privados, grandes corporaciones, grandes plataformas de acceso a contenidos digitales. La brecha digital, por lo tanto, hace referencia al medio de acceso al Internet, a la conectividad y a los dispositivos, pero también a la enorme dificultad que tienen los sectores con menos recursos de tener acceso a buenos contenidos digitales. Nosotros tenemos muchas experiencias en América Latina que muestran que, sin lugar a dudas, el enorme esfuerzo que están haciendo muchos de nuestros países para garantizar más acceso a computadoras, a tablets, notebooks y dispositivos móviles, genera también una enorme dificultad en estos sectores más postergados de acceso a contenidos, porque cuando nosotros distribuimos computadores en muchos barrios populares, las familias y muchas veces las propias escuelas tienen enormes dificultades para superar aquello que hoy está
siendo cada vez más evidente, que es el déficit de capacidades, competencias o de alfabetización digital. Para poder disminuir la brecha digital, no solo decía tenemos que tener dispositivos y conectividad, sino que también tenemos que diseñar una serie de políticas públicas que permitan proveer de contenidos pedagógicos digitales de calidad. Durante mucho tiempo hemos discutido y esto ha sido puesto de relevancia en todos los gobiernos democráticos post-neoliberales en América Latina, especialmente en los procesos de transformación democrática que han habido en muchos de nuestros países, que el gran problema de la escolaridad no era solo permitir el acceso y la permanencia, un avance democrático que América Latina había logrado durante los últimos 30 años de forma muy expresiva, sino que el acceso y la permanencia al sistema educativo se diera en condiciones de calidad efectiva. O sea, que no solo los más pobres pudieran entrar a la escuela, sino que los más pobres tuvieran posibilidad de tener el derecho a una escolaridad de calidad. Esto también hoy se ve en la necesidad de pensar y de actuar para reducir la brecha digital. No solo el acceso a los medios tecnológicos digitales, sino también la calidad de los contenidos digitales. Y esto es un gran problema en América Latina porque, como decía, aunque casi todos los países de la región están invirtiendo enormes cantidades de recursos, y esto está muy bien, en la distribución de computadores, dispositivos y de conectividad, no todos están haciendo el esfuerzo de desarrollar plataformas públicas que permitan producir los contenidos digitales que se utilizan en nuestras escuelas. Y esto, digo, es un problema porque, sin lugar a dudas, el gran desafío que tienen nuestros sistemas educativos es no solo que nuestros alumnos se conecten a Internet, sino que la conexión a Internet les permita tener oportunidades de ampliar, de multiplicar sus posibilidades de garantizar la democratización del derecho al conocimiento, la oportunidad de desarrollo de una escolaridad de calidad. Y no siempre esto se logra de forma automática una vez que tenemos conectividad, porque lo que se enfrenta uno cuando tiene conectividad es con una enorme plataforma llena de interrogantes y de condicionalidades, y con una gran limitación que es que aunque hoy, inclusive en el contexto de la pandemia, muchos de estos servicios son gratuitos, son empresas comerciales las que los distribuyen, y es un enorme problema, sin lugar a dudas, que nuestros países dependan para que nuestros niños y niñas, especialmente los más pobres, tengan acceso a contenidos digitales de calidad, que tengan que pagar por ellos. Porque esto lo que puede generar son otras nuevas formas de producción de la desigualdad digital en la región. Es por esto que nosotros en la Argentina estamos desarrollando una plataforma pública de contenidos digitales, se llama Plataforma Juana Manso, en el marco de un gran programa, de una iniciativa que es Educar, una empresa del Estado que produce contenidos digitales y que genera recursos digitales. Fue creado hace muchos años en la Argentina durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, especialmente se desarrolló junto con las iniciativas de aumento de la conectividad pioneras que desarrolló el gobierno de Cristina Kirchner, y hoy nos sirve sin lugar a dudas como una plataforma imprescindible para ampliar las oportunidades educativas de las niñas, de los niños y de los jóvenes más pobres de Argentina, que pueden tener accesos a contenidos digitales de calidad. Sí, bueno, digamos, compartimos plenamente la reflexión que ha hecho Pablo, ¿no?, sobre la necesidad de desarrollar contenidos digitales propios en América Latina, porque eso empieza a ser una respuesta al tema de la brecha digital. Porque ciertamente, en principio, cuando se abordaba el tema de brecha digital, se limitaba el tema del acceso. Si no hay acceso al uso de Internet, entonces ya eso de por sí representaba una brecha digital. Pero con el tiempo se ha extendido, ya se va teniendo acceso, pero también es el uso. Bueno, perfectamente, si no soy capaz de transformar información en conocimiento, me está sirviendo de poco el poder acceder. Y naturalmente, el tener la capacidad de transformar la información en conocimiento y el conocimiento poderlo aplicar para transformar una determinada realidad, no se está cumpliendo plenamente con el objetivo, ¿verdad?, del uso de las tecnologías digitales. Entonces, para lograr esa transformación en el uso de información en conocimiento, se requiere otro aspecto que Pablo hablaba, que tiene que ver con el desarrollo de destrezas digitales,
competencias digitales. Eso tiene que ser tanto por parte de los maestros, de los docentes, cuando hablamos en el campo educativo, como también por parte de los alumnos. Un proceso de enseñanza-aprendizaje que se fundamenta en el desarrollo de destrezas o habilidades digitales. Y lo otro tiene que ver con lo que he dicho, con el procesamiento, la transformación de la información en conocimiento. Ahora bien, hay que entender que esto que estamos hablando, ¿verdad? En el caso nuestro de la brecha digital, forma parte de un, digamos, de un proyecto mayor que tiene que ver que ya desde los años 80, pero muy especialmente en la década de los 90, después del fin de la Guerra Fría, hay dos elementos que van a surgir en paralelo. Una nueva ola de globalización que primero empezó a expresarse por la vía del libre comercio, pero que se consolidó como consecuencia justamente de la revolución científico-tecnológica, que no es otra que la revolución digital. Y esa revolución digital contribuyó a un afianzamiento de esta nueva oleada globalizadora porque pudo enfrentar dos temas que han sido claves, el tema del tiempo y del espacio. A través de la revolución digital, ¿verdad? El tiempo pudo acortarse. Aquí estamos entre Buenos Aires, Bogotá y Santo Domingo. ¿Por qué es posible? Porque estamos en este mundo digital de la virtualidad. Igualmente los espacios. El diálogo que estamos teniendo es lo más próximo, ¿verdad?, a una comunicación presencial. Eso es el fruto de la revolución científico-tecnológica digital. Eso es lo que tenemos. Ahora bien, en América Latina, hasta ahora, hemos sido usuarios de bienes y servicios digitales. Tenemos que pasar a la producción de esos bienes y servicios. Pablo nos habla de una modalidad argentina, una plataforma digital que se construye desde el poder, desde el Estado argentino. Eso es una modalidad interesante. Pero también tendríamos, a través de los estados, el formular políticas públicas orientadas primero a una legislación que haga posible la creación de empresas digitales. Y yo siento que en el caso nuestro, de nuestra región, va más orientada hacia el desarrollo de industrias para diseñar programas de software. Y esos programas pueden tener una diversidad de objetivos en el plano de la salud, en el plano educativo, del transporte, de la producción industrial, de la producción agrícola, en fin, una diversidad de temas que pueden ser abordados a través del desarrollo de programas de software. Pero eso requeriría la creación de empresas de alta tecnología en América Latina. Aquí en República Dominicana, Ernesto, Pablo, tenemos una experiencia de nuestro primer gobierno, que fue la creación del Parque Cibernético de Santo Domingo, que justamente es una empresa de zonas francas donde se instalan empresas de alta tecnología en sus diversas gamas. Y el propósito ha sido convertir ese parque cibernético en un corredor tecnológico de las Américas. Eso implicaría, ¿no?, creación de startups o empresas de alta tecnología a través de un sistema de incubación que cuente con un capital semilla, y ahí justamente el papel del Estado va a ser clave. Aquí tenemos el Ministerio de Industria y Comercio, que tiene una ventanilla que crea el capital semilla para medianas y pequeñas empresas de cualquier género, pero también en el ámbito de la alta tecnología, que entonces ya permiten hacer. Y si la empresa empieza a tener éxitos, entonces empieza una aceleradora, le crea nuevos recursos para que pueda continuar. Termino este aspecto diciendo una experiencia nuestra que he sentido mucho. República Dominicana tiene una presencia de jóvenes, una población dominicana en Estados Unidos de cerca de 2 millones de habitantes. La mayoría son jóvenes, bilingües, biculturales, egresados de universidades norteamericanas con experiencia de trabajo. Muchos en el área de alta tecnología. Son ingenieros de software, graduados en biotecnología, graduados en mecatrónica, en multimedia, en fin. Y la idea siempre ha sido cómo crear un vínculo con la diáspora, de tal manera que o se puedan crear empresas con capital dominicano en Nueva York, en New Jersey, en la Florida, y que eventualmente entonces se puedan crear empresas, ramas, ¿verdad?, de esas empresas creadas en Estados Unidos, que permitiría el acceso a investigaciones científicas, pero que son de acceso público a las empresas creadas en Estados Unidos y no tienen que pagar por propiedad intelectual. Y eso podría trasladarse entonces
a nuestro país y es una experiencia que puede ser extensiva a otros países de América Latina, porque en principio no tenemos la visibilidad internacional para atraer inversión extranjera en el ámbito de la alta tecnología. Tendríamos entonces que aprovechar nuestra diáspora y crear un puente entre empresas que se crean allá o empresas que se crean aquí, pero para mantener un vínculo permanente. En síntesis, lo que quiero decir es que llegó la etapa de pasar de meros usuarios de bienes y servicios tecnológicos a ser productores de bienes y servicios tecnológicos digitales, ya sea para consumo interno en el mercado nacional o para fines de exportación. Eso producirá una gran revolución en nuestro sistema productivo, en un cambio de paradigma, porque habremos pasado de un modelo de trabajo intensivo a un modelo de capital intensivo con un fuerte componente tecnológico. Eso aumentará la competitividad y la generación de riquezas. Lo que se requeriría, por supuesto, es una mejor distribución de esa riqueza, que por lo que vemos en el plano internacional ha sido todo lo contrario, porque las grandes empresas tecnológicas tienden a concentrar aún más la generación de riqueza y del ingreso. Bueno, esa posición de Leonel es muy consistente con la teoría que él ha venido sosteniendo, Leonel ha venido sosteniendo, de que aquí en América Latina realmente hay tres paradigmas de desarrollo. No solamente el paradigma de Panamá hacia el norte, que es un paradigma de producir materias primas para ser elaboradas o semiprocesadas con destino a los Estados Unidos. También está el paradigma extractivista de Sudamérica, que es de Panamá hacia abajo, y un poco la teoría que ha venido avanzando Leonel, que es consistente con lo que acaba de decir, es que el modelo del Caribe debería ser un modelo de servicios, un paradigma de servicios financieros, servicios de comunicaciones, turismo y por supuesto en este caso le agregaríamos servicios digitales. Es muy interesante como propuesta y como parte de un proyecto. Yo quisiera avanzar un par de reflexiones más sobre lo que ha dicho Pablo. Uno de los sectores que vamos a tener que repensar después de la pandemia va a ser el estado en que quede la democracia. ¿Qué democracia vamos a heredar de la pandemia? Y dentro de esa reflexión, uno de los puntos más interesantes, sin duda, va a ser el tema de la democracia digital. Es decir, cuál es el acceso que tienen las personas, el derecho a acceder y las posibilidades de acceder a unos servicios que le van a permitir ejercer otros derechos como el derecho a trabajar, el derecho a estudiar, el derecho a ser atendido en la salud. Yo creo que ese concepto es el que debe servir de semilla para estructurar un concepto más elaborado de lo que debe ser hacia adelante la educación pública. Ya la educación pública no es un problema de un maestro en una escuela rural impartiendo unas lecciones que le mandan, cuyos pénsumes se los mandan desde la capital, sino ya estamos hablando de un proceso de integración mucho más profunda que tiene que ver con, no solamente, tiene toda la razón Pablo, el tema del canal y el acceso al canal, sino también con el tema de contenidos. Es decir, la educación, no podemos abandonar el concepto de la educación pública como una suministradora de un bien que debe tener una calidad y unos contenidos, por supuesto no ideológicos, pero sí unos contenidos de carácter nacional, En ese sentido, me parece a mí que el experimento de Argentina es muy interesante, porque entiendo, y esto se podrá explayar un poco Pablo, que inclusive hay una idea de que participen las universidades públicas de esta plataforma y que la gente pueda no solamente acceder, sino obtener la certificación de estas universidades una vez que logre terminar sus respectivos estudios. En un ejercicio que se hizo el Economist sobre cuáles van a ser las 20 tendencias para los años venideros, de los próximos años, con 50 expertos. Una de ellas es que va a haber una revolución en la educación superior, porque se van a acabar de alguna manera los campus universitarios
como sitios de concentración del conocimiento, y la gente va a poder a través de estas plataformas identificar cuáles son los programas que le satisfacen o que le llenan sus posibilidades o sus exigencias de conocimiento, y combinar distintas universidades de una manera virtual para obtener, digamos, los mejores procesos. En ese sentido, además de que nos expliques quién era Juana Manso, sería muy interesante que habláramos de ese tema, porque la idea que tenemos que comenzar a trabajar en materia de integración es que la integración no es solamente un problema de movilidad de bienes, de servicios, de capitales, sino especialmente de personas. Y dentro de esa idea de movilidad de personas, pues este tipo de redes virtuales, de enlaces, de relacionamientos, digamos, digitales, son fundamentales para poder trabajar un tema en el cual lamentablemente no alcanzamos a avanzar mucho en UNASUR, que es el tema de la homologación de los títulos profesionales y de la creación de redes, como mencionaba Leonel muy bien, redes de ciencia y tecnología que permitan sumar esfuerzos para que tengamos realmente unas posibilidades de acceder a conocimientos en los campos en los cuales tenemos alguna posibilidad de insistir. Termino diciendo que simple y sencillamente la educación como la salud están siendo reivindicados por la pandemia como bienes públicos que deben ser producidos y regulados. El Estado no puede renunciar a tener algo que ver con estos bienes, porque son bienes fundamentales en lo que podríamos llamar, repito, una democracia digital. Bueno, creo que son todas intervenciones muy interesantes y muy valiosas las que nos proponen Lionel y Ernesto. Permítanme hacer comentarios, espero que no sean muy dispersos, sobre tantas cosas que salieron. Primero, como decíamos antes, es importante resaltar que el acceso a medios digitales y a la conectividad es un paso, pero no es todo lo que podemos hacer para reducir la brecha digital. Esto nos alerta también hacia la necesidad de tener mucho cuidado en que los esfuerzos por reducir la brecha digital no aumenten nuestra dependencia tecnológica y pedagógica. O sea, que la reducción de la brecha digital sea un camino para fortalecer nuestra soberanía tecnológica y nuestra soberanía pedagógica. Creo que lo que hoy está, sin lugar a dudas, en cuestión en el mundo, y muy bien lo decía Ernesto cuando hablaba de nuestras democracias, de qué democracias o de la calidad de nuestras democracias, en esto también se está jugando el modelo de desarrollo, y él mencionaba también estas tres grandes paradigmas que señala Lionel, que son también, sin lugar a dudas, muy interesantes sobre el modelo de desarrollo. Y en la lucha contra la brecha digital hay muchos matices, muchas visiones y al menos dos modelos diferentes. Uno, que es un modelo que acentúa, que intensifica la dependencia tecnológica, la dependencia pedagógica, y esto no es una cuestión antigua, es una cuestión totalmente reciente. Piensen ustedes que más del 95% del contenido pedagógico, sacando las clases de Zoom que se hacen entre los maestros, las docentes y los docentes y sus alumnas y alumnos en sus casas, ¿sí? El 95% del contenido pedagógico que está circulando en nuestros sistemas educativos digitales no se produce en nuestros propios países, ¿sí? Y esto creo que nos tiene que alertar, porque estamos poniendo computadoras a todas las niñas y niños, pero también les estamos poniendo en acceso a algo. Y no quiero con esto demonizar o hacer ninguna teoría conspirativa que lo que viene de afuera es malo, pero nosotros ya conocemos ese modelo, y ese modelo no ha sido bueno para América Latina. Hoy, por ejemplo, casi todo lo que se produce y se consume, con excepción de las telenovelas en América Latina, son producciones extranjeras. Y esto debilita enormemente las capacidades de producción cultural, cinematográfica, televisiva y también pedagógica. Por eso este es un elemento que tenemos que incluirlo. Y como muy bien decía el presidente Leonel Fernández, tenemos que animarnos, y no solo República Dominicana, todos nuestros países, y hacerlo de forma articulada
En esto, sin lugar a dudas, una institución como esta gran institución que dirigió Ernesto Samper, que fue la UNASUR, cumpliría sin lugar a dudas hoy un papel central, que es pensar estrategias de cooperación para que seamos productores no solo de tecnología, como bien señalaba Leonel, sino también de contenidos, porque tenemos una gran ventaja acá. Sin lugar a dudas, el sistema educativo de República Dominicana, de Colombia y de Argentina tiene dimensiones curriculares específicas, pero tiene muchas cosas en común. La historia latinoamericana que se estudia en República Dominicana, en Colombia y en la Argentina, puede ser, sin lugar a dudas, la misma. La historia universal, la matemática, las ciencias, ¿sí? ¿Qué necesitamos? Y esto podríamos trabajar conjuntamente, no solo de nuestros ministerios de educación, sino también de nuestros ministerios de ciencia y desde nuestros sistemas de producción televisiva nacional para generar contenidos que puedan ser compartidos. Porque en América Latina, y esta fue la gran enseñanza de la UNASUR, nos fortalecemos cuando estamos más unidos, crecemos cuando cooperamos más, nos consolidamos, no solo económica, sino también cultural y políticamente cuando desarrollamos estrategias más solidarias. Y esta debería ser una de nuestras estrategias. Ahora, ¿qué hace falta para esto? Lionel lo decía en su presentación cuando hablaba del corredor tecnológico en República Dominicana. El Estado tiene que ser un agente central y tenemos que tener cuidado porque en lo digital el Estado siempre ocupó un papel muy periférico y muy secundario en América Latina particularmente, no en los países que tienen más desarrollo tecnológico, donde sí los estados fueron un factor fundamental, un vector, un movilizador fundamental de recursos y de innovación. Pero en América Latina, lamentablemente, nuestras élites, que en general son élites del atraso, son élites que nos venden una historia de lo que pasa en el mundo muy distorsionada con relación a lo que pasa de verdad en el mundo, nos quieren hacer creer que el mundo de lo digital es un mundo eminentemente de lo privado, es un mundo de la innovación, es un mundo de la producción, aunque sea en realidad uno de los mundos más concentrados económicamente, donde se concentra más el poder económico y donde hay prácticas cada vez menos competitivas y más oligopólicas. Pero decía, y fíjense ustedes un caso bastante curioso, las vacunas. Hoy tenemos un gran problema mundial con las vacunas y los países pobres están seriamente penalizados por las patentes y por el modo de producción y de operar de los grandes laboratorios que están interviniendo en las vacunas, con excepción de los países que hacen un aporte fundamental desde sus propios estados al desarrollo de las vacunas, como en América Latina estamos viendo, como es el caso de China y de Rusia. Pero dejando de lado esto, los grandes laboratorios que desarrollaron las vacunas, Moderna, AstraZeneca y Pfizer, lo hicieron recibiendo las 2/3 partes de la inversión para innovación en vacunas, las pusieron los estados. Fueron los estados los que ayudaron a estos grandes laboratorios. No fue la iniciativa privada o la innovación o el riesgo empresarial lo que llevó al desarrollo de las vacunas, sino la inversión pública. A pesar de que la inversión es pública, la rentabilidad, por supuesto, es privada y ni siquiera los estados tienen condiciones para ponerles a estos laboratorios un límite al precio exorbitante que tienen las vacunas, que supera 20 veces el costo de producción de las vacunas. O sea, funcionan como un mecanismo de mercado financiado por el Estado. Mariana Mazzucato, que es una gran economista contemporánea, lo ha demostrado en sus escritos, que lo que parece muchas veces ser innovación del mercado, y en lo digital aparece mucho esta idea del mercado, porque todos parecen ser producto de grandes mentes ilustres, es el Mark Zuckerberg, es el Jeff Bezos, es bueno, no me acuerdo quiénes son todos estos, pero los grandes innovadores, ¿sí? Cuando en realidad por detrás de esto hay el Estado. En América Latina necesitamos en los estados que ayuden a estas empresas a desarrollarse, no solo para que los estados tengan estas empresas, sino para que se junten con ese enorme impulso innovador que tienen, y Lionel lo decía, muchos jóvenes que pueden crear empresas que tienen que ser sin lugar a dudas muy rentables. Pepe Mujica decía algo muy interesante la otra vez: nosotros tenemos que sumarnos a esas iniciativas y compartir los dividendos, no tratar de quitarle su gran impulso creativo, pero sí asociarnos a ellas, y esto hace, por ejemplo, la economía que más crece en el mundo y que pronto será la economía más poderosa del planeta, que es China, que es asociarse a estos emprendimientos de modernización y de innovación, dotarles de recursos y también pasar a ser socio y partícipe. Esto me parece que es fundamental. Y esto es lo que significa
la defensa de nuestra soberanía tecnológica. Y en el caso de la educación, de las plataformas digitales con contenidos educativos, de nuestra soberanía pedagógica. Solo un comentario más con relación a esto. Bueno, primero responderle a Ernesto que Juana Manso fue una escritora, una periodista, una innovadora, una de las... piensen que Juana Manso nació en la segunda década del siglo XIX, se murió en 1875, y fue una gran periodista, creó los primeros medios periodísticos para mujeres en América Latina, vivió en Brasil una parte, en la Argentina otra parte, era argentina, fue una gran pedagoga, fue una gran maestra y fue en el siglo XIX una gran innovadora de la pedagogía, creó la Sociedad Pestalozzi de la Argentina, en fin, fue en aquel momento, por supuesto, el feminismo no existía, pero sin lugar a dudas es hoy una de las figuras más referenciadas y renombradas del pensamiento feminista, innovador, pionero de América Latina, y es en homenaje a estas mujeres luchadoras que nuestro ministro de Educación, Nicolás Trota, propuso homenajear a estas mujeres dándole el nombre de nuestra plataforma. Pero déjenme decir una única cuestión más. También en estos esfuerzos de innovación nuestros estados deberían unirse. No solo para compartir los contenidos pedagógicos digitales, que sería fundamental hacerlo, como decía, pero sino también en los esfuerzos de inversión para desarrollar innovación y también reunirse, cooperar, trabajar juntos y de forma solidaria. De nuevo, qué pena que no tenemos la UNASUR para poder hacer esto y qué pena que nuestros mecanismos de integración estén tan fragilizados, o hayan sido tan fragilizados en estos últimos años, porque también tenemos una cuestión que es fundamental. Lo mencionaba Lionel y Ernesto al comienzo. La brecha digital plantea una serie de cuestiones muy claras en términos de cómo va produciendo desigualdades propias, en el campo, en la ciudad por un lado, dentro de las propias ciudades, entre los jóvenes y los niños y niñas que tienen acceso a ciertos contenidos, ciertas posibilidades, y otros que no, y también una cuestión de género. Hay, por lo tanto, por detrás de todo este gran debate sobre la formación de competencias digitales y la reducción de la brecha digital y todo el proceso de modernización tecnológica que la pandemia ha acelerado de forma exponencial, hay un gran problema relativo a los derechos humanos, hay un gran problema relativo a la ética política. Y esto tiene mucho que ver con nuestro modelo de desarrollo. Por lo tanto, nuestros gobiernos tendrían que cooperar para compartir contenidos pedagógicos, nuestros gobiernos tendrían que cooperar para realizar fondos de inversión estatales, públicos, que permitan potenciar la innovación siempre que hay innovación tecnológica. Hay un Estado que lo empuja aquí en la China o en Estados Unidos. Siempre es así. Si no lo hacemos en América Latina y nuestros estados esperan que sea el mercado el que lo haga, lo que va a haber es lo que tenemos en América Latina, un nivel de desarrollo tecnológico autónomo paupérrimo. Y por otro lado, siempre hay por detrás de esto problemas vinculados a los derechos humanos y a la ética democrática. Porque en el control de las plataformas se juegan problemas de privacidad, se juegan problemas de datos, se juegan problemas de control social. Y en esto, en América Latina, también nuestros países podrían hoy estar cooperando y pensando juntos estrategias. Nosotros desde el Ministerio de Educación de la Argentina lo hemos hecho trabajando junto con la UNESCO en lo que van a ser, esperamos dentro de poco, las recomendaciones que la UNESCO va a presentar de ética en la inteligencia artificial. Y esto me parece que es muy importante y no es solo un problema de tecnología, es un problema del uso de la tecnología en el cual nuestros países deberían cooperar y sería una muy buena forma de pensar a partir de esto nuevos formatos en la integración regional, en lo que con seguridad será, y Ernesto nos va a poder decir seguramente cómo poder hacerlo, la posibilidad de reconstruir una institución como la UNASUR que nos traiga en América Latina un escenario nuevo de la integración regional donde la discusión sobre los problemas éticos y políticos de la inteligencia artificial tendrán que ser tener sin lugar a dudas un papel central. Muchas gracias a Pablo por su maravillosa explicación. Sin duda creo que, Lionel, podemos incluir el tema de la nueva ética dentro de nuestras preocupaciones.
no solamente la ética, la inteligencia artificial, sino también la bioética, que tiene que ver con las responsabilidades en la generación de este tipo de desórdenes biológicos y su corrección a través de sistemas como el de las vacunas. Comparto totalmente la posición de Pablo de que si hubiéramos estado integrados, quizás hubiéramos salido más rápido adelante. No deja de ser una tragedia que, teniendo nosotros el 8% de la población, tengamos en este momento el 25-28% de los contagios y algo parecido en el número de las muertes por el virus. Yo se lo atribuyo sin ningún reato al tema de la desintegración en que estamos. Nunca había sido tan importante la integración y nunca habíamos estado tan desintegrados. De todas maneras, tenemos una oportunidad, no tenemos derecho a ser pesimistas, no hay tiempo para ser pesimistas. Piketty dice en su último libro, Capital e Ideología, que las grandes revisiones de temas sociales han surgido de las grandes crisis políticas, como la Primera, la Segunda Guerra, la Revolución Bolchevique. Yo espero que también se confirme esa afirmación en este caso y que de esta crisis pues podamos salir con ideas como las que hemos hablado, pero quisiera darle la palabra finalmente a Leonel como anfitrión para que haga el cierre de esta conversación, de la cual me siento completamente satisfecho. Pablo, muchas gracias. Sí, yo pienso, Ernesto, que hay una serie de conceptos que hemos estado discutiendo esta noche que nos permiten mayor claridad con este tema de la brecha digital. Uno es lo que Pablo ha enfatizado como una prioridad en estos momentos para América Latina, un desafío por delante, que es el de la producción de contenidos de calidad digital. Pienso que efectivamente el próximo paso dentro de una carta de ruta de cómo enfrentar el tema de la brecha digital está justamente en desarrollar destrezas, competencias y habilidades en nuestra gente para poder desarrollar contenidos de calidad en todo lo que concierne a nuestra realidad. De manera pues que si somos capaces de avanzar en esa dirección, podemos enfrentar con eficacia eso que Pablo ha llamado la dependencia tecnológica y la dependencia pedagógica, para dar origen entonces a una soberanía digital y a una soberanía pedagógica en nuestra región. Pero todo estará supeditado al hecho de que efectivamente desarrollemos la capacidad para poder proveer contenidos de calidad por vía digital. Obviamente que esto es clave. Esta respuesta a la dependencia tecnológica, a la dependencia digital y a la dependencia pedagógica es esencial, ¿verdad? La construcción de esa soberanía, porque el paradigma que se ha creado a partir de la revolución digital es la del capitalismo digital. En el fondo es una modalidad del sistema capitalista que ha pasado de su fase industrial a su fase digital, pero es capitalismo digital que también crea una modalidad de capitalismo cognitivo. Esos laboratorios científicos producen conocimiento, ciencia aplicada para generar productos y servicios que entran al mercado en búsqueda de la acumulación de beneficios y en detrimento del derecho ciudadano, ¿verdad? A satisfacer necesidades con la provisión de bienes públicos globales, en este caso, como sería el caso de las vacunas, para lo cual todos los ciudadanos deberían tener acceso. Lo que nos lleva, Ernesto, al concepto que usted desarrolló de democracia digital. En efecto, las vacunas, ¿verdad? Si se convierten no en una mercancía más, no es la mercantilización de la salud, sino en un bien público global, estaríamos ejercitando una nueva generación de derechos humanos digitales. Yo pienso que la democracia digital debe engendrar una nueva generación de derechos digitales humanos, uno de los cuales sería el acceso universal a bienes públicos globales de calidad, como en este caso el de la salud, pero puede ser perfectamente la educación. Pienso que, al igual que Pablo habla de una soberanía pedagógica, lo creo, pero también hay una universalización del conocimiento, poder hacer compatibles ambos factores, la capacidad de colocar nuestros contenidos en plataformas como YouTube, ¿verdad? Donde se universaliza el conocimiento y compartimos, porque al final también se trata de poder compartir experiencias, conocimientos, ideas
dentro de un plano de universalidad. De manera que me parece que esta discusión que hemos tenido esta noche puede ser el inicio de un diálogo más profundo, con la participación de otros actores de la región, académicos, investigadores, etcétera, porque creo que este es el tema fundamental de nuestros tiempos, que ha sido puesta en evidencia por la pandemia, pero que hay desigualdades preexistentes, ¿verdad?, que se han visibilizado como consecuencia de la pandemia, pero también la brecha digital, ahora evidenciada por la pandemia, también nos genera las nuevas oportunidades para dar el salto de meros consumidores de bienes y servicios digitales a ser productores y a la construcción de un paradigma latinoamericano de desarrollo digital para nuestros ciudadanos. Así pues que gracias Ernesto, gracias Pablo por haber tenido la oportunidad de compartir con ustedes acerca de este tema tan vital para el futuro de nuestra región, como es el de evitar que la brecha digital se convierta en una nueva desigualdad económica y social para nuestros pueblos y más bien sea una nueva oportunidad para tener crecimiento y desarrollo sostenible. Así tenemos por delante, Ernesto, entonces, discutir la ética de la inteligencia artificial y la bioética. Creo que son dos temas para el futuro inmediato. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Buenas noches. Gracias, Pablo. Ernesto, hacia adelante. Gracias, Leonel. Un abrazo. Felicitaciones por el trabajo que hacen. Muchas gracias.